Bueno, vamos a hablar en este vídeo de cortes de figura, no de tipos de corte al cuarto, corte total, corte por planos paralelos, de eso ya hablaremos en otro vídeo, sino de los elementos que hay que tener en cuenta a la hora de cortar figura, no de tipos de cortes. Entonces, bueno, pues tenemos aquí una pieza muy sencilla, una pieza, como vemos aquí, tridimensionalmente, simplemente con dos agujeros pasantes que llegan hasta abajo, y tenemos aquí su alzado y su planta. Y bueno, la vamos a cortar por la mitad, justo por el medio, sería un corte total para poder ver el interior de la figura. Es decir, un corte que vendrá por aquí y lo dibujo aquí en el espacio. Suprimiremos la mitad delantera de la figura y la figura quedará algo así. Así como si hubiésemos eliminado la mitad delantera, es decir, podremos ver todo el hueco interior de la figura. Bueno, pues para eso vamos a realizar un corte. En primer lugar vamos a determinar el plano de corte. Normalmente este va a ser un corte total. Normalmente los planos de corte se pasan por los ejes de simetría. Esta pieza le vamos a hacer un corte total por el centro. Su eje de simetría pasa por el centro de la circunferencia. Entonces, pues aquí en punto y raya, según dice la norma, punto y raya, pues tenemos que dibujar el eje en punto y raya. Por cierto, aquí estas dos circunferencias, como vemos sus ejes, se están cortando en raya, este eje vertical y este horizontal, porque según normativa, si tú tienes aquí una circunferencia y aquí tienes un eje, el centro de la circunferencia, esto estaría mal. ¿Por qué? Porque el eje no se está cortando en raya, esta línea baja por aquí, pero la otra no la corta, entonces eso estaría mal. Los ejes en las circunferencias se tienen que cortar en raya, es decir, por aquí tiene que venir un eje y por ahí otro, y cortarse los dos. Y a partir de ahí, bueno, pues vamos haciendo los puntos y raya a partir de ahí, pero en el centro de la circunferencia se tienen que cortar en dos rayas. Eso según normativa. Por lo tanto, este dibujo de aquí estaría incorrecto. Bien, tenemos aquí el plano de corte. También dice normativa que el extremo de este plano de corte tiene que ser más grueso, debe de ser más grueso y debe de apuntar con una flecha hacia el lugar donde vamos a realizar el corte. Como el corte lo vamos a hacer aquí arriba en el alzado, pues la flecha apunta hacia arriba. Si el corte lo hiciésemos aquí debajo, o se viese aquí debajo, en este caso estas flechas tendrían que apuntar de arriba hacia abajo, y esto también. Pero en este caso, como lo hacemos ahí, pues las flechas apuntan hacia arriba. Bien, también hay que ponerle nombre al corte. Yo le voy a poner, por ejemplo, de nombre alfa a ese corte, porque puede ser que en la pieza haya más de un corte, entonces habría que nombrarlo de diferente manera. Bien, aquí en el alzado, ¿qué pasa cuando nosotros eliminamos la mitad delantera de la pieza? Pues que vemos el interior, estas aristas de aquí, esta y esta, esas cuatro, que aquí son estas cuatro discontinuas, pasan a ser línea continua, pasan a ser líneas continuas. Por lo tanto, esas aristas habría que remarcarlas ya en línea continua, porque ya sí estoy viendo el interior de la pieza. El corte me permite ver el interior. Bien, por lo tanto se repasa porque ahora sí puedo ver el interior. Bien, otra cosa que hay que tener además en cuenta es el rayado. Hay que rayar a 45 grados la figura. Con este tamaño de papel que trabajamos, tamaño folio, la separación del rayado suele ser de 2 o 3 milímetros. Entonces una forma de hacerlo para que quede bien puede ser la siguiente. Si nosotros cogemos desde aquí la base de la figura y trazamos desde cualquier lugar una recta a 45 grados, o desde el mismo pico de la figura, eso no importa, y bueno, prolongo esto un poco para determinar que aquí lo he cogido desde el mismo pico de la figura, por ejemplo, aunque no importa eso, que sea desde aquí o es un poco más desplazado.
prolongo esto un poco para señalar que aquí hay 45 grados. Y ahora a esta recta que he trazado auxiliar hacia arriba a 45 grados le voy a trazar una perpendicular. Bien, en esa perpendicular ahora me voy a llevar divisiones de de la separación que yo quiera rayarlo. Si quiero rayarlo con una separación de 3 milímetros, pues me voy llevando separaciones. Vamos a darle un poco de punta al lápiz. Separaciones, por ejemplo, pues de 3 milímetros. Bueno, así tendríamos que ir hasta que la línea complete a toda la... O sea, cuando vemos que la paralela cubra toda la pieza, o sea, habrá que hacerlo hasta ahí arriba. Habrá que hacer las divisiones de 3 milímetros hasta arriba. Bueno, pues más o menos ahí ya taparán toda la pieza. Ahora cogemos la escuadra y el cartabón. Cogemos la dirección de 45 grados, esta que trazamos anteriormente hacia arriba, que la remarco para que se vea bien, esta dirección. Y empezamos a trazar paralela hasta tapar a toda la pieza con una separación de 3 milímetros que estoy dejando. Cojo de aquí la medida. Y voy trazando paralelas. Bueno, a partir de aquí, de esta línea ya también afecta esta parte central. Lo hacemos en continuidad, es decir, si aquí lo he rayado, que continúe justo en la misma línea en la otra zona de la pieza. Aquí pasa igual, a partir de esta línea también afecta esta zona, también habría que hacerlo en continuidad aquí. Bueno, ahí más o menos quedará por ahí. Bueno, pues aproximadamente hay algún pequeño error aquí, un poco más junto de la cuenta en esa línea, pero bueno, por los demás, eso habría que corregirlo, pero por lo demás ese sería el rayado a 45 grados. Bueno, todo este aparato artilugio que he hecho aquí para el rayado, esto habría que borrarlo, es decir, no se podría presentar el dibujo con estas líneas aquí. Todo esto habría que borrarlo, esta parte de aquí, y dejar solo lo que es la figura. Pues eso sería el corte, lo repaso así un poco. Hay que nombrar el plano de corte con línea de punto y raya, nombrar con flechas la dirección donde se va a hacer el corte, nombrar el corte, a este corte le hemos puesto alfa,
y luego rayarlo a 45 grados con una separación de unos 2 o 3 milímetros si el tamaño del papel es tamaño folio, que se puede usar este mecanismo de aquí o otro cualquiera. Si alguien conoce otro mecanismo también útil, pues también. Y esto luego habría que borrarlo, es decir, estas líneas auxiliares que he hecho aquí, todo esto habría que borrarlo y dejar la pieza, o sea, limpia. Todo eso de ahí, nada más. Y bueno, y también repasar lo que eran líneas discontinuas, todo esto de aquí, repasarlo a continuo, porque ya estamos viendo la parte interior de la pieza y ya no son líneas ocultas, sino que son líneas vistas. Pues ese es el resumen del corte de los elementos a la hora de cortar una figura.